Qué bueno volvernos a ver. Otra vez estamos aquí, es mi turno para poder platicarte de la Biblia y poder animarnos a través de lo que Dios nos diga el día de hoy. Yo creo que me hace falta acampar ya porque quise venir a este lugar donde hay algo de verdor y poder grabar esta predicación, esta enseñanza bíblica para ustedes, Iglesia Bautista Betlehem, y los amigos que siempre están con nosotros. Fíjate que al mismo tiempo quiero decirte que, no sé, pienso que algo puedes captar en mi entorno o quizá detrás de mí. Aquí podemos reunirnos si las cosas siguen complicadas y no nos dejan regresar a nuestros templos. Este es un sitio al aire libre y creo que va a ser difícil medir el porcentaje de gente que cabe en el campo. Así que piénsalo, platícalo con tu familia y puede ser que te animes. Pronto vas a recibir alguna llamada o vamos a comentarlo con ustedes. Bien, al tema entonces. Queremos platicarles de una enseñanza que creo que todos necesitamos repasar una y otra vez. Es uno de mis temas favoritos y es este. ¿Qué les parece si vamos a orar todos los días? Yo quiero animarles para que podamos pensar en la oración y que si tienes más tiempo en esta temporada o menos tiempo, como quiera que sea, apartes de tu jornada de 24 horas una sección para que tú ores, para que tú platiques con Dios. Y para ello quiero llevarte a la Biblia, quiero llevarte al pasaje, a la carta de Filipenses en el capítulo 4, versículo 6 de la Biblia de las Américas, es la versión que voy a leer. Te dice así: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Muchos de nosotros cuando hablamos de oración decimos, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué es lo que incluye orar? Siento que si 5 minutos estoy pidiéndole a Dios, se me hacen eternos. Justo el pasaje nos ayuda porque nos da 4 palabras distintas que podemos definir y platicar acerca de orar, que son, si te las repito, es oración, súplica, acción de gracias y también peticiones. Vamos a comentar acerca de esto, si te parece. Quiero también leerte otra versión, que es la NTV. Filipenses 4:6 dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Me parece que da luz la NTV a la enseñanza de hoy. Y entonces, no se preocupen por nada, oren por todo. Ese es el meollo del asunto. Cuando tienes una situación, cuando te enfrenta a una circunstancia que no esperabas, puedes orar. Y en todo tiempo debes orar. Vamos a platicar entonces, número 1 de la enseñanza de vamos a orar. Primero, la gran oportunidad. La oración es una gran oportunidad para todo creyente en Jesús, para toda persona que ama a Dios y quiera acercarse a Él y verlo como Padre, verlo a Jesús como amigo y como Señor y Salvador, y ver al Espíritu Santo como guía de nuestras vidas y de nuestras familias. Fíjate que en el libro Secretos de Fe, este pedacito lo tomé de ese libro, muy bonito, muy especial, te lo recomiendo. Dice que justamente con este pasaje de Filipenses 4:6 podemos como entender mejor qué áreas podemos tocar cuando estamos orando. Y te quiero hablar de esas 4 palabras distintas que aluden a la oración. La primera es propiamente la palabra oración, que dice que en el griego, de donde se tradujo el Nuevo Testamento o la Biblia en español, esta palabra oración se emplea para hablar de la oración en general. Y cuando vas a un diccionario bíblico y buscas qué significa oración, vas a darte cuenta que oración es esto:
diálogo entre Dios y su pueblo, en especial con los miembros de su pacto. Es decir, es un diálogo. La oración es un diálogo, es una plática. Tú puedes sentarte en tu sala, invitar a Dios allí contigo, decirle: Señor, yo quiero comentarte, quiero compartirte cómo me he sentido en estos días. Fíjate que esto es lo que estoy pasando, así me está yendo. Y entonces, de esa manera, estás orando, estás teniendo un diálogo con Dios. Número 2 es la súplica o ruego. Súplica, dice aquí en mis notas, se utiliza para hablar de momentos especiales de necesidad. Momentos especiales de necesidad. ¿Cuántos de nosotros no tenemos alguna necesidad? Queremos hacer un viaje y porque es urgente, es necesario, tienes a alguien que tienes que ir a ver, o probablemente te gustaría un mejor trabajo porque lo que estás recibiendo no te alcanza. Es una necesidad. Entonces, cuando oras, puedes tú suplicar a Dios por esa necesidad, hablar de esos asuntos que solo Dios te puede ayudar, que te puede proveer. Número 3 es la palabra acción de gracias o acciones de gracias. Esto nos hace mirar hacia otros momentos en los cuales Dios nos ha ayudado en circunstancias similares. Acciones de gracias. Cuando oras, no solamente es un diálogo, en realidad toda oración, yo creo que a Dios es una especie de diálogo, pero también cuando te ha ido bien, también cuando Dios te ha bendecido, tú puedes darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias por este par de zapatos que tengo. Gracias por ese cinturón que me compré ayer. Gracias porque mi familia tiene alimentos. Gracias porque no nos hemos enfermado. En fin, las acciones de gracias forman parte de la oración. Y número 4 es peticiones. Y esta palabra se refiere a solicitudes específicas para necesidades concretas. Repito, solicitudes específicas para necesidades concretas. Yo creo que cuando tú necesitas algo específico, lo puedes pedir. Fíjate que cuando yo viajo, cuando voy, vengo, en coche principalmente, y la gente que me conoce y que viaja luego conmigo, mi familia y gente que acostumbro invitar para salir y hablar de Dios y de la Biblia, sabe que cuando pasamos 2, 3, 4, 5 horas en la carretera, probablemente digamos: vamos a orar y vamos a pedirle a Dios por algo específico. Y si vamos 3, 4, 5 personas en el coche, nos turnamos para orar y para pedir unos por otros, para rogar por algún asunto, quizá donde vamos a ir, la gente que va a oír la Biblia, que la reciba con solicitud, en fin. Yo creo que estas 4 palabras o estas 4 facetas de la oración te dan la oportunidad de ampliar tu cuadro para que cuando ores puedas disfrutarlo, puedas tener un cuadro amplio y puedas ver el resultado de esa oración. Entonces, número 1, la gran oportunidad. También, número 2, quiero hablarte de la gran necesidad. Vamos a orar, es lo que dije al principio, pero para que alguien ore, necesita ser consciente de que Dios está de por medio poniendo eso en su corazón. ¿Cuál es la gran necesidad en estos días? Y siempre. La gran necesidad son intercesores. Son personas que con intención, con dedicación, con diligencia, puedan ir delante de Dios e interceder, suplicar, rogar y presentar ante Dios asuntos que no hay otra solución efectiva que no sea la mano de Dios en esa cosa que le estamos presentando. Quiero hablarte, por ejemplo, de algunos versículos. Ezequiel 22:30 de la Biblia de las Américas dice: busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé.
habla de que Dios busca gente que se ponga a favor de algún asunto, que donde hay una brecha de pecado, una brecha de maldad, una brecha de injusticia, el intercesor, la intercesora se pone allí en el sentido simbólico y suplica: Señor, interven en este asunto. Hoy día creo yo que los cristianos debemos orar porque con este deseo que tienen nuestras autoridades de ayudarnos a vencer este problema del COVID-19, las reglas están yendo muy lejos. Las reglas están yendo ya invadiendo nuestra privacidad y nuestra libertad, una libertad que se nos fue dada del cielo. Vamos a orar para que tu libertad se mantenga, para que mi libertad se respete y para que las reglas sean sensatas, buenas, sí, pero no exageradas, ni tampoco llegando a arrebatarle a la gente su identidad, su libertad y su autonomía. Otro versículo dice así, Santiago 5:16 NBI: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Vamos confesándonos nuestras faltas, vamos orando unos por otros, y dice aquí que eso nos va a traer sanidad y que la oración del justo es poderosa y eficaz. Sé tú un intercesor justo, sé tú una intercesora eficaz, porque hay una gran necesidad para ello. Y último versículo de este punto, Hebreos 7, 24 y 25 de la NTV: pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Jesús es nuestro ejemplo para cada persona que con intención quiere desarrollarse como intercesor o como intercesora. Jesús vive para siempre. ¿Y cuál es un ministerio que tiene nuestro Señor en el cielo? Es interceder a favor nuestro. Hablando de los intercesores, quiero decirte que según el libro Escudo de Oración, hay 4 tipos de intercesores. Quizá te sirva escucharlo, puedes tú estudiar con calma este pasaje en el libro Escudo de Oración, como mencioné. Y dice así, en primer lugar está el intercesor general. Esta persona va a guiarse por listas, guías y peticiones generales. Puede ir a través de un listado de motivos y lo va a disfrutar. Hay otro tipo, es el intercesor en la crisis. Esta persona, Dios le va a mostrar preocupaciones o personas específicas y que van a clamar y van a pedir a favor de ese asunto. Se llama intercesor en la crisis. La siguiente manera o forma de agrupar al intercesor es el intercesor personal. Este intercesor o intercesora personal, Dios le asigna o le hace sentir el orar por alguien en específico. Puede ser su líder espiritual, su pastor, puede ser el patrón o el encargado de su trabajo, de su fábrica o donde esté laborando. Es un intercesor personal. Él ora de forma regular e intensa por cierta persona que continuamente Dios se lo trae a la mente. Y por último, en esta parte de los intercesores está el intercesor de batalla. Esta persona enfrenta al enemigo en una cosa que llamamos los cristianos que conocemos la Biblia, guerra espiritual. Entonces, esto se tiene que explicar más, no es el momento, pero si gustas, escríbeme o dirígete a la iglesia Betlehem y con gusto te damos más información. Son 4 diferentes facetas en la cuestión de la intercesión. Intercesor general en la crisis, personal y de batalla. Fíjate que como último punto, ya vimos que hay una gran oportunidad. La oración está para todo aquel que la quiera disfrutar y aprovechar. También mencionamos la gran necesidad. Hoy más que nunca se requieren intercesores como tú y como yo. Y si no eres un intercesor
por llamado, puedes ser un intercesor por tarea. Es decir, si tú dices, es que yo no tengo el don de la intercesión. Bueno, pero tú sabes lo importante que es orar, conviértete en un intercesor por tarea. Sabemos que es importante, hagamos la tarea y disfrutémosla. Número 3, la gran probabilidad. ¿Cuál es esa gran probabilidad? Bueno, que Dios responda un sí a tu oración. ¿Qué tal que nos motivamos juntos para ver cómo Dios ha respondido a personas en el pasado, especialmente en la Biblia? Quiero leerte de la Biblia Thompson, en la página 1373, dice esta sección, oraciones contestadas, y hay ejemplos de ellos. Te leo rápidamente y yo espero que ya después de esto vamos cerrando el tema. Oraciones contestadas, y está Moisés, Éxodo 15, 24 y 25, dice: comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. A Moisés Dios le dijo, si te ayudo, este pedazo de madera va a sanar el agua, y sucedió. Gedeón, Jueces 6, 39 y 40. Entonces Gedeón le dijo a Dios, no te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Dios respondió con un sí a Gedeón. Ana, 1 Samuel 1:27. Este es el niño que yo le pedí al Señor, y él me lo concedió. Ni más ni menos. Samuel, dice así, Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel, y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Voy a ir a Elías. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Qué impresionante. Bueno, el último, porque yo creo que hay más aquí. Esdras, rápidamente te digo. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección, y Él nos escuchó. Fíjate, qué importante es leer que Dios a otras personas les ha respondido con un sí. Porque a ti entonces Dios te puede, y yo te digo, te va a responder con un sí. A veces Dios dice que no y confiamos en su sabiduría. Él sabe lo que nosotros no. Pero también sabemos que Dios muchas veces nos va a decir, hijo, no es el momento, pero no lo olvidaré, voy a estar al pendiente. Creo yo que tú, entre lo que vas a hacer en la reunión de hoy, yo te recomiendo que canten algunas alabanzas, que platiquen de sus motivos de oración y pidan a Dios, y compartan algunas gratitudes, cómo Dios ha respondido a su oración. Termino diciéndote lo siguiente, como conclusión, ¿qué tal que aprovechamos la gran oportunidad que tenemos de orar? ¿Qué tal que suplimos la gran necesidad que hay hoy día de intercesores? ¿Y qué te parece si esperamos la gran posibilidad, abrimos el corazón para un gran sí de parte de Dios? Yo te animo a que lo practiques, vamos a orar, vamos a hacer esto cada día, y te mando un abrazo, que Dios te bendiga y tengas una excelente semana, y Dios te sorprenda con grandes respuestas a tu oración como intercesor, y que la posibilidad de un sí visite tu hogar. Hasta luego.